Y, y la última clase vimos junto con, bueno, la anterior la vimos con la doctora Fili, la última clase la vimos con el doctor Champredone sobre herramientas de valorización. Y en esto que veníamos charlando surgieron varios conceptos que dijimos que lo íbamos a ver posteriormente, no estaban dentro de la diplomatura, pero me parece acorde introducirlos ahora. Hoy día íbamos a estar con el ingeniero Garay, pero no pudo estar, así que él va a dar después, posteriormente, una clase donde va a ayudarnos a diferenciar lo que es orgánico, lo que es agroecológico y también para contarnos cómo son los procesos dentro de la CONAL, desaparecida CONAL a partir de ayer, creo que salió que la CONAL se disolvía, que era la Comisión Nacional de Alimentos Argentinos, donde uno podía presentar con expedientes un nuevo tipo de alimento, algo que no fuera, por ejemplo, contemplado dentro del Código Alimentario. Ahora dice que el ejercicio y los trámites que se hacían vía CONAL se van a hacer con la ANMAT, que también participaban dentro de la CONAL, y con SENASA, que también tenía intervención en el tema. Bien, esto vamos a intentar hacer hoy día una clase más participativa, así que le pido que vayan levantando la manito o vayan preguntando por el chat las dudas que vayan surgiendo. Uno de los términos que estuvimos escuchando es el desarrollo local. Y capaz que en algún momento se habló de territorio, y capaz que en algún momento se escapó la frase desarrollo territorial. Y hoy día nos vamos a dedicar a eso. No sé si se está compartiendo la pantalla. ¿Me avisás, por favor, Nati? Sí, dame un minuto, ya lo comparto. Bien. Les voy preguntando, ¿ustedes escucharon el término de desarrollo local y desarrollo territorial? ¿Quiénes lo escucharon y dónde lo escucharon? No estoy pudiendo ver todo a la vez, como es el chat. Veo que en el chat solamente están saludando. Pero bueno, no sé si hay alguien que haya escuchado ese término, supongo que no, o sí. Pueden habilitarle el micrófono y contarme si han escuchado el término de desarrollo local y desarrollo territorial y en qué momento o lugar lo escucharon. Buen día a todos. Bien, el desarrollo local, no estoy pudiendo ver el chat, pues estoy conectada desde el celular y mirando desde una PC. El concepto de desarrollo local es más bien antiguo, ¿sí? Surge por los 90, en donde muchas construcciones y muchos proyectos de distintos lugares, y digo lugares para no introducir el término territorio, porque hasta ese entonces el territorio no era conocido como tal, sino más bien el territorio se hacía referencia a un espacio, a un lugar físico donde se asentaban distintos habitantes, para llamarle de alguna manera. Este concepto entonces se utilizaba para decir la promoción socioeconómica que podía llegar a tener, ¿sí?, un determinado proyecto en un lugar. Posteriormente surge un concepto mucho más integrador y mucho más arraigado y cercano a lo que era el territorio. En la segunda filmina, como me la pasó Yanati, ahí podemos ver la definición de desarrollo local. Dice que el desarrollo local es en un territorio el proceso de movilización de actores que se organizan para propiciar el desarrollo socioeconómico sin esperar todo del gobierno o del Estado. Bien, acá hay algo bastante importante. Dice que se movilizan los actores que están amparados o soportados en un determinado territorio y que justamente de ellos no debe depender su decisión del Estado. Por cuanto cuando se utiliza ese término y se pone que algo se hace en pos del desarrollo local, allí estamos muy equivocados. Dice que es una acción de valorización de los recursos locales voluntaria.
En la última clase vimos lo que era valorización. Ustedes se acuerdan, ¿no? Lo que era valorización, ¿sí? Poner en valor determinados elementos de acuerdo a quién los hacía, cómo los hacía, de acuerdo al contexto y entorno de un territorio. Bien, pero este concepto de desarrollo local ya estaba definido y en la próxima Filvina Natalia habla sobre los principios básicos del desarrollo local. Dice que todos los territorios tienen recursos a valorizar. Estos recursos son por una parte dados y por otra parte construidos. Todos los territorios son sujetos a iniciativas de desarrollo local y el desarrollo local no se decreta, se aprende. Estos conceptos fueron aprendidos gracias a un posgrado que hice con la Universidad de Toulouse. La Universidad de Toulouse y de Francia tiene muchísimo, más de 50 años, yo diría 60 años que tiene en el concepto de desarrollo de competitividad territorial, de desarrollo local, y avanzaron hacia lo que era el desarrollo territorial. Si bien es cierto, el desarrollo local, y parecen conceptos muy teóricos, están arraigados a lo socioeconómico y a una superficie determinada. Pero nosotros sabemos que el entorno y el ahí me estaba escribiendo Josefina, eh, pero nosotros sabemos que el territorio y las personas que están dentro no son solo eso, ¿sí? Porque hay algo muy importante que tiene que ver con la vinculación que tienen entre ellos, con las múltiples interacciones que pueden surgir y por sobre todo con la definición del territorio, que surge posteriormente y que es bastante importante. Para el desarrollo local hay palabras claves que siempre que queramos escribir en pos de él vamos a tener que utilizar. Voy a tomar unas cuantas, ustedes después cuando tengan la filmina a su disposición dentro de la plataforma van a poder encontrar muchas más. Acá se habla de iniciativa local. Se está hablando de territorialidad, se está hablando de determinada superficie, se habla de líderes, se habla de movilización y se habló de recursos genéricos y dados. Había en la anterior filmina también, no hace falta que la corramos, decía que había recursos dados y recursos construidos. Ahora vamos hacia esos recursos dados y cuáles son los recursos construidos. Si, por ejemplo, nosotros nos planteamos en una determinada localidad de la provincia, pongámonos en la Puna, no sé si hay gente perteneciente a la Puna, y vemos recursos dados que tienen que ver con el paisaje, con los recursos naturales que posean, con las montañas, con los animales que allí se producen. Y después hay recursos construidos que tienen que ver con la cultura, con la manera de hacer las cosas. Y todo eso se amalgama y propende al desarrollo local. ¿Sí? Pero hay algunos también, algunos de estos los llamamos nosotros recursos activados, porque los estamos conociendo, porque los estamos viendo. Pero hay otros recursos por activar que tienen y que muy bien se movilizaron y se exaltaron con la presencia del turismo en la Puna. No sé si ustedes conocen el ejemplo de Alfarcito, de la papa andina, ¿sí? Alfarcito y la papa andina era justamente un lugar donde se producía papa andina por cuestiones y semillas ancestrales, por una cultura y una manera de hacer las cosas, pero esos hacia los 90, 2000, surge un líder, que era el padre Chifri. El padre Chifri comienza a exaltar, a levantar esos recursos y allí se comienza la confluencia turística. No sé si alguno lo recuerda. Bueno, en ese caso se comienzan a activar los recursos, ¿sí? El recurso del turismo, el de ir, el de poder tener un lugar donde quedarme, en el lugar donde yo pueda ir y adquirir una artesanía y tener a ciencia cierta que esa artesanía le pertenece a esa localidad, no es una artesanía foránea, sino que es construida, que tiene también ciertas particularidades en cuanto a la zona. Pero, por ejemplo, el INTA, que había trabajado mucho con ellos,
y cuento especialmente esta experiencia, en la cual uno podía adquirir ciertas artesanías como tales como una gorra o una media de la puna. Pero ¿qué pasaba cuando venía el extranjero o venía la persona que iba a visitar de la misma provincia o del mismo país a visitar ese lugar? Se compraba la media, se compraba el gorro, pero después no se lo podía poner porque le faltaba diseño, le faltaba tamaño, ¿sí? Bueno, y esos recursos fueron construyéndose y mejorando justamente por la intervención y la mirada de otros. Y allí se dan justamente un desarrollo local en pos de determinadas artesanías locales, alimentarias y otras no tan alimentarias. ¿Sí? Y bueno, acá en la próxima filmina, si por favor Natalia la podés pasar, dice estrategias de desarrollo local. Dice que es el proceso de desarrollo local se despliega sobre un territorio que depende de una dinámica. ¿Es la próxima? Perdón. Entonces, el proceso de Dame un desarrollo minuto, local. Mari, que Sí, 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 Natalia, ¿hay algún problema? Yo no lo estoy viendo, ¿ustedes los están viendo? Ahí está. Principios básicos, ¿no? Donde dice estrategias de desarrollo local. es como que se me vuelve. Bueno, yo sigo leyendo. Cuando ustedes Bueno, tengan la dale. filmina, van a poder observar que están las estrategias de desarrollo local. Entonces dice que parte de esas estrategias tienen que ver con el despliegue que se hace en el territorio, con la dinámica de los actores y con el proceso de desarrollo que se da en un determinado espacio y que tiende hacia lo global. Otros tipos de acciones que comprenden un carácter horizontal e intersectorial son las dinámicas que se dan en pos de ese desarrollo local y que se van a reflejar en el largo plazo. La dinámica se plantea como una reacción de condicionamientos externos derivado del contexto global anterior. Todo esto, que es muy teórico, se resume en el ejemplo que les acabo de comentar, donde determinada localidad tenía recursos que ya estaban activados, que eran conocidos, que en cierta manera fueron valorizados, exaltados, ¿sí? Con ciertas condiciones y características del mismo, y que mediante una intervención, como por este caso puede ser turismo, fueron modificados y se activaron y se construyeron nuevos recursos. Así en la provincia hay muchísimos más ejemplos que se podrían desarrollar. No sé si ustedes tienen algún ejemplo que quieran comentar. Podemos habilitar los micrófonos y comentar esto, ¿sí? Para pasar a la filmina, por favor, Natalia, donde dice definición de territorio. Pero si bien es cierto, este desarrollo local, que surge, como les comenté, en el año 90, comienza a quedar chico, ¿sí? Porque había algo muy importante que se nombraba y se decía que tenía importancia, que era el territorio, pero no estaba definido, o se entendía como el territorio, la delimitación física o que ponemos los gobiernos, que ponen las comunidades, y que decía, bueno, el desarrollo local puede darse, por ejemplo, en Chicuán. Acá está la definición, ¿sí? El desarrollo local puede darse en el Carril o puede darse en la Puna. Bien, entonces no estaba muy bien definido físicamente, o parecía que la definición de territorio no se debía construir de solamente un límite físico, sino que era más, que esos límites podían ser flexibles, que podían haber dos municipios que tengan desarrollos completamente diferentes y pertenezcan a un mismo territorio o no. Por eso fue muy importante la definición de territorio, que les paso a leer, que está allí escrita, que dice que un territorio es una unidad geográfica compuesta por un tejido social propio, con una base de recursos naturales que presenta ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y que está regida por instituciones y organizaciones particulares, que expresan una identidad y un sentido de propósitos compartidos por múltiples agentes públicos y privados.
Bueno, en esta definición de territorio hay conceptos que salen a la luz y que son muy relevantes. Por otro lado, dice que no solo es una unidad física, sino que es una unidad geográfica. Entonces podemos hablar de territorio desde un punto de vista más integral y más integrador, donde hay vinculaciones entre las personas que están allí, que ya no son personas, sino que son agentes que van a activar determinados recursos, donde seguramente hay una identidad y esa identidad es compartida, donde seguramente hay instituciones que también están dentro de los agentes que pueden ser públicos o privados y que tienen que vincularse y compartir ciertas ideas. Ustedes pueden ver allí, entonces, que esta es una definición muy importante y por eso, justamente después, ahora, actualmente, se habla de desarrollo territorial con una visión más integral e integradora, como les comenté, ¿sí? Por ahora ya poco y poco van a escuchar sobre desarrollo local, sino van a escuchar mucho más sobre el territorio, sobre desarrollo territorial, porque sabemos que en un territorio hay muchísimos recursos activados y no activados, y otros que pueden incluso activarse que desconocemos. Bien, no estoy pudiendo ver los comentarios, pero quisiera saber, acá están anunciando presente, quisiera saber si está comprendido la diferencia entre un desarrollo local y un desarrollo territorial, para poder seguir avanzando. Nati, ¿me podés pasar, por favor, a volver hacia el anterior, donde dice no hay territorios? Eso. Hoy día estamos con poca participación. ¿Qué está pasando? Bueno, yo sé que este es un concepto más bien teórico, pero cuando comencemos a hablar sobre el territorio y las cosas que tenemos cerca y que podemos visualizar desde nuestro entorno va a ser más fácil. En la filmina que continúa, dice algo muy importante y que creo que nos tiene que llevar a la reflexión. Dice, ya tomada esa amplia definición del territorio, dice que no hay territorios condenados, solamente territorios sin proyectos. Dice que un territorio sin proyecto es un territorio que se muere. Y dice que la globalización, la vinculación con muchos otros territorios, que ahí figura como mundialización, se impone a nosotros y que lo local va a seguir dependiendo de nosotros. Por lo tanto, todas estas expresiones que escuchamos el primer día, de querer hacer mermeladas de dulces de determinada localidad, de hacer barritas de cereales, de envasar, de producir miel, de producir frutas, todo esto tiene que ver con un desarrollo más bien territorial que local. Si bien es cierto, tiene una mirada socioeconómica porque todos buscamos algún rédito de eso que hacemos, tiene como fin último un desarrollo territorial. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de alguien que produce mermeladas, ¿sí? Nosotros estábamos trabajando desde el gobierno con el clúster de frutilla y pongamos un grupo de mujeres que hace dulces de frutilla, que efectivamente los hay y hay otros grupos que hacen dulces de otras frutas, ¿sí? Este grupo contribuye al desarrollo territorial porque toma un recurso activado del territorio, como para este caso la frutilla, porque lo procesa, porque lo pone en valor, porque le pone un nombre y pues esperemos que al final de la diplomatura tenga un registro para mejor comercializarse o por alcanzar otros mercados, porque se vincula con otros, porque quizás yo produzco dulce de frutilla, pero no produzco la fruta, me tengo que vincular con quien hace con quien tiene la materia prima, porque hago consultas a otros agentes, como por ejemplo el INTA y el gobierno, para saber eh, qué reglamentación, qué normativa tengo que cumplir, dónde puedo comercializarlo, porque tengo vínculos con diferentes ferias de la localidad y del territorio, donde puedo mostrar qué estoy produciendo y cómo puedo mejorar esa comercialización, o cómo puedo vincularme con otros como yo, que estoy haciendo mermeladas o dulces, o cómo puedo encontrar otros clientes y cómo puedo contactar con otros pares a mí para establecer
otros vínculos en cuanto a las a certificaciones, a normativas a cumplir. ¿Sí? Dice que las condiciones para que se den este desarrollo territorial, y está en la próxima filmina, tienen que ver con los líderes. Y vuelvo nuevamente al ejemplo que teníamos en la Puna, en la Papa Andina, con el padre Chifri. Sin duda, este ejemplo de desarrollo territorial se dio por la amplia y por la profunda presencia de un líder que convocó, que vio los intereses comunes de la comunidad, que vio que esos intereses comunes podían llevarlos a lugares mejores y que se consolidó como un lugar después turístico. Dice que la ejecución, la identificación de necesidades y oportunidades de negocio. Bueno, si bien es cierto, esto después lo vamos a ver cuando veamos planes de negocio y diferenciales, que va a ser en otros capítulos, esto es muy importante, la identificación de necesidades. ¿Quién está buscando comprarme a mí un dulce de frutilla o de durazno o de naranja que sea diferente al otro y que esté dispuesto a pagar cierto precio por él en diferencia de otro industrializado? ¿Sí? Ejecución de una idea bien fundamentada. Bien, esa idea es en relación a la producción de un determinado agroalimento o agroindustria, por el cual tenga una base de costos y me diga, bueno, a partir de qué número es conveniente realizar ese dulce y bajo qué condiciones. Un plan de acción con modelo cooperativo, es decir, que tengo que pensar que no soy la única, que me tengo que unir a otros. Aprender y hacer diferentes y únicos. Este concepto lo vamos a desarrollar posteriormente, como ya dije, con diferenciales, y vamos a leer un librito que se llama Palancas, que yo sé que les va a abrir un poco la cabeza para comenzar a ver algo más, encontrar esos recursos no activados que tiene mi territorio o mi proyecto, y ofrecer valores diferentes. Bien. Ahora, si pasamos a la última filmina, donde habla de una pregunta reflexiva, en la que yo les propongo que ustedes piensen y se piensen en una esquinita de cualquier territorio donde ustedes produzcan, envasen, procesen los agroalimentos, en una esquina de ese territorio y se pregunten, ¿no? ¿Cuánto de lo que hago, cuánto de lo que produzco contribuye al desarrollo local o territorial? ¿Es importante? ¿Es relevante? ¿Qué me hace falta gestionar, planificar, consultar, asistirme, asesorarme, para que eso contribuya de una manera más profunda y de mayor impacto? Me gustaría ver ahora, hacer un pequeño reconto de los que están presentes, y como tengo alma de docente, los voy a hacer participar. ¿Les parece? Está Abril Zavala, Adriana López, Álvaro, Maximiliano, Melisa, hay varias Melisas, Mónica, Nair, profesor Rafael. Me gustaría que me digan eso, que me respondan. ¿Ustedes consideraban que ese producto contribuye al desarrollo territorial y cuánto? Puede ser que Mónica o alguna de las Melisas me las responda. A ver, intento, a verlo, hoy día no estamos participando mucho, ¿eh? ¿Qué está pasando? Elizabeth Mamaní, Leonel, María, Marta, Melisa. A ver, Melisa. Antonio, ¿qué está pasando que no participamos? Es importante esto porque las definiciones son solo eso, definiciones, y nosotros les damos peso cuando ponemos nuestros ejemplos, cuando en definitiva
somos nosotros que les imprimimos nuestra identidad. La identidad la traemos desde lo que somos, desde lo que sabemos hacer y en el contexto en que lo hacemos. Bien, Nati, te voy a molestar a ver si podemos poner la próxima filmina. Dale, Mari. Ahí. Yo sé que este tema es medio árido y que es muy conceptual, pero es muy fácil llevarlo justamente a todo lo que hacemos. Y como se fueron nombrando, y no quiero que se confundan los diferentes conceptos, es que vamos a repasar brevemente, muy brevemente, lo que es el tema de cadenas de valor y cadenas productivas. El ingeniero Chapredonde, él decía que poner valor y valorizar eran dos conceptos diferentes, ¿se acuerdan? Y por ahí hay ciertas líneas de pensamiento más orientadas hacia la economía que toma este concepto que tiene que ver cadenas de valor y que lo quiero traer acá para que quede claro que no son conceptos erróneos, son miradas diferentes de un mismo contexto, ¿sí? Por ahí a nosotros, los ingenieros agrónomos, nos gusta hablar de cadenas productivas, a los economistas les gusta hablar más bien de cadenas de valor, y dentro de la sociología se puede hablar de valorizar un producto. Pero todo confluye hacia lo mismo, que en definitiva es que nosotros queremos que ese alimento, con sus certificaciones, pueda entrar a un mercado y pueda comercializarse y pueda traer beneficios socioeconómicos a esa definición amplia de territorio que vimos. Bien, allí ustedes están viendo la próxima filmina que tiene que ver con cadenas de valor y cadenas productivas. En la primera filmina dice cadena productiva y puse unas definiciones muy cortitas. Dice término utilizado por la ingeniería agronómica y de procesos. Cadena de valor es más bien utilizado desde una concepción económica dentro de la administración y la gestión. En la próxima filmina tiene un desarrollo más amplio de lo que es esa definición como cadena productiva. Dice que es un sistema construido con actores interrelacionados que intervienen directamente a la producción, transformación y venta de un producto final. Todo esto muy conceptual. Dice que tiene 4 eslabones muy principales que tiene que ver con el diseño y el desarrollo de los productos y de los servicios, con la producción misma o producción primaria, como nos gusta llamar a nosotros, con la comercialización y con el destino final o consumo. También su acceso al mercado, así como su conexión al mercado destino. Cada una de estas actividades es considerada un eslabón, una cajita en la cual se incluyen esas actividades que pasa hacia otra, que por eso adquiere el nombre de cadena. Si pasamos a la próxima filmina, Natalia, dice que puede ocurrir que empresas o productores primarios, para este caso, asuman roles y funciones distintas en los distintos eslabones, pero dentro de una misma cadena. Existen incluso algunos casos de integración en los que el único grupo de empresarios de envergadura ocupa con varias empresas que les pertenece, cada uno de los principales eslabones. Allí está resumido una cadena con sus eslabones, en donde dice que tenemos un diseño y un desarrollo de un producto o servicio, que tenemos una producción y un traslado logística, que hay que hay una comercialización y un consumo. Esto se entiende desde el concepto de cadenas productivas. Pero, en definitiva, cuando el ingeniero en la clase pasada decía que se incorporaba valor, este concepto es tomado por los economistas como Michael Porter, que es el padre de toda esta conceptualización, y quien introduce el término de cadenas de valor, y que dice, y la define,
como la colaboración estratégica de distintas empresas. Y empresas, en definitiva, no pensemos solamente de acuerdo al tamaño, porque nosotros también podemos tener una visión empresarial, aunque seamos emprendedores. Es un poco la idea, ¿no? Que tengamos un plan de negocios, que sepamos hacer nuestros costos, que sepamos planificar, que entendamos cómo se comporta un mercado. Y siempre esta colaboración estratégica tiene que ver con el propósito de satisfacer objetivos específicos del mercado, a largo plazo o a mediano plazo, es decir, con satisfacer los gustos y preferencias de un determinado consumidor y lograr beneficios mutuos entre todos los eslabones de la cadena. Dice, Natalia, estamos en la próxima Fimina. Dice que esta cadena de valor se refiere a una red de alianzas verticales estratégicas entre varias empresas, o en este caso, emprendimientos, de negocios independientes dentro de una cadena agroalimentaria. Y ahí vamos a detenernos un poquitito para entender que valorizar un producto también está vinculado con la generación de una cadena de valor, ¿sí? Y con una cadena productiva. Pero son, como ya dije, dos miradas diferentes, que en definitiva, si nosotros queremos satisfacer una determinada necesidad o de una demanda de un consumidor, lo podemos hacer. Y esto quiero comentarles el ejemplo que venimos desarrollando desde gobierno, que en la anterior charla yo preguntaba mucho y le preguntaba al ingeniero, al doctor Champredonde, es que ¿qué convenía más con el poroto payar? ¿Qué convenía más si valorizar un producto, si desarrollar una cadena de valor, si diferenciarlo? Y él nos comentaba, no sé si ustedes escucharon, que había que obviamente analizar los antecedentes y que por un momento a él le parecía que era más fácil comunicar. Porque no podemos, no sé si ustedes conocen el sistema productivo del poroto payar. El poroto payar es un producto que más bien lo consideramos que estaba más regido por los pueblos originarios, que en determinado momento, por lo que era el camino del Inca, se fueron distribuyendo unos antiquísimos simientes, semillas de este poroto, que se fue, acá hay algo que está compartiendo Judith, que ya voy a leer, y que se fue asentando con los distintos pueblos originarios sedentarios que fueron cultivando. Nosotros tenemos muchas raíces incaicas, y voy contando así rápidamente, ¿no? Y para este caso, en la provincia de Salta, se desarrolla y se produce en dos territorios totalmente diferentes. Uno, en Chicuana, en la quebrada de Escoipe, en toda esta zona alta, y otro mucho más. Perdón, hay alguien que, Rocío creo que está intentando comunicarse, y otro que es más conocida quizás por nosotros, que es lo que el año, perdón, que la clase pasada se comentaba, es la producción de cachi y de seclantás en el Valle Alto. Entonces, si yo tengo este producto, quiero exaltar las características que tiene, por cuanto se las dio, el lugar donde se produce, la manera de hacer las cosas. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Voy a comunicarlo? ¿Le voy a poner un sello? ¿Voy a buscar, voy a analizar qué pasa con los consumidores? ¿Van a pagar o no por esa valorización? Bien, en este trabajo que llevamos ya hace algunos años con la Municipalidad de Chicuana, lo que pasaba es que cada uno de esos territorios lo consideraba único. Y está bien, es parte de su identidad. Incluso en Chicuana tenía una samba, ¿sí? Y todo eso tenía que ver con lo que decía el ingeniero Champredonde, que era la valorización, aquello que me identifica, aquella manera que lo hace único. Pero después fuimos estudiando y charlando con otros colegas que habían trabajado en Cachi y comentaron que también allí había. Por lo cual, ese poroto aproximadamente había sido introducido hace 50, 60 años atrás con semillas de España, y por su gran tamaño, no sé si ustedes
lo saben identificar, que no es un poroto blanco, pero no es un poroto chiquito como el conocemos como la alubia, por ejemplo, el otro poroto blanco, sino que es un poroto de gran tamaño y había adquirido ciertas características diferenciales y buscadas por el consumidor por su cremosidad y por su tamaño. Resulta que esta palabra cremosidad, charlando y desarrollando un poco con la doctora Philip, no era tal, porque cremosidad se refiere a algo que tiene que ver con grasas, y el poroto justamente es un vegetal libre de ellas. Así que teníamos que comenzar a buscar justo atributo, que también fue comentado, que hiciera referencia a eso, que pudiéramos caracterizarlo, que pudiéramos describirlo y que en definitiva lo pudiera reconocer un consumidor. Y quedamos todavía en duda si era untuosidad, ¿sí? Algo untable como un queso, que también hace referencia a un lácteo y tampoco el poroto lo es. Bueno, en este trabajo, que por ahí los que nos está faltando es un poco más de desarrollo con la comunidad para saber si efectivamente vamos a poder llegar a un sello como una identificación geográfica o una denominación de origen, que creo que puede ser más una identificación geográfica, hay que hacer mucho más trabajo con la comunidad para saber cómo lo posicionan ellos y también saber cómo lo reconoce y cuál es el prestigio que tiene dentro del consumidor. Y vamos a saber también, y tenemos que estudiar, si el consumidor está dispuesto a pagar otro precio cuando este producto tenga ese sello y tenga esa caracterización protocolizada. Se refiere a protocolización cuando yo digo que las características tienen un cierto protocolo o seguimiento o manera de hacer las cosas que no cambia con el tiempo. Todo esto dicho y refrendado en las anteriores clases. Así que estamos. Yo quisiera que también que ustedes piensen que aquello que ustedes hacen, como ese producto o ese agroalimento, como lo dice la diplomatura, tiene algunas características que lo hace único, desde su propia concepción, desde una receta magistral. ¿Y cómo lo reconoce también, o si está dispuesto a pagarlo el consumidor por esa característica que lo hace diferente o único? Diferente, y valga la redundancia, es encontrarle un diferencial, que son términos más económicos que vamos a ver cuando veamos planes de negocio. ¿Sí? Recuerdo que parte de la gente que se había inscrito cuando veía los inscriptos eran mujeres que hacían desecado con frutas tropicales. Recuerdo que había gente que hacía miel en cachi. Y ustedes vean que yo digo miel en cachi, no miel de cachi. ¿Sí? Hago esa diferencia, porque hay que escribir, estudiar y desarrollar un poquito más. Y todo esto que hace que activemos los recursos, en definitiva, está propendiendo al desarrollo territorial. Así es que, no sé en qué momentos andamos, son las 10:10. Vamos a hacer un pequeño receso para justamente elevar las próximas filminas y volver a las 10:30. ¿Les parece? Bien, acá Perfecto, María. hay algo que me están diciendo por el chat, es que no hace falta que nos digan que están presentes porque el presente de la diplomatura se da cuando ustedes ingresan, ya le da el presente, ¿sí? O sea que como es asincrónica, si ustedes la ven la clase ahora, o la ven mañana, o la semana que viene, al solo hecho de ingresar, ya se les da presente. ¿No es así, Natalia, o me estoy equivocando? Así es, María. Bien, así es que por el chat no hace falta que digamos presente porque ya lo toman como tal. ¿Sí? Bien, acá Cecilia dice que lo está entendiendo. Nos vemos dentro de un ratito a las 10:30 para seguir con 2 temas más. Y la verdad que me encantaría que ustedes puedan desarrollar, porque si ustedes me dicen qué hacen, cómo lo hacen, podemos encontrar esas características. Y por sobre todas las cosas,
Cuando nosotros nos enfocamos en nuestro producto y sabemos cómo lo hacemos y escuchamos al afuera, hay otras visiones que nos sirven. De hecho, la visión del poroto payar también fue muy interesante la contribución de otros profesionales que lo venían desarrollando. Bueno, nos vemos a las 12:30 y seguimos. Hasta luego.
Bueno, vamos a seguir, cumplido de receso. Quiero comentarles que el Power que acabamos de ver, que tiene que ver con desarrollo local y cadenas de valor, lo van a tener en la plataforma, y el de cadenas de valor es más amplio. Por ahora, yo lo que quería era que estos conceptos que se fueron dando queden bien entendidos y tengan un lugar donde revisar después para repasarlos. Otro concepto que se dio era el de competitividad y el de cadenas de valor, el de clúster, que los nombramos en algún momento. El agregar valor dentro de una cadena, no sé si estamos ya todos nuevamente, sí, estamos todos nuevamente, ¿sí? Era un concepto más económico, ¿sí? Y que el padre del concepto de cadena de valor era Michael Porter, un economista. Bien. Él decía que si bien es cierto dentro de una cadena productiva podíamos agregar valor, introduciendo valor en cada uno de sus eslabones, un territorio también podía agregar valor, ¿sí? ¿Y cómo se agregaba valor dentro de un territorio? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Ustedes van a tener, creo que Nati ya me lo ha puesto, ahí está, ¿sí? Ya me ha puesto el PowerPoint, que dice competitividad de los territorios. En la primera filmina dice que el dinamismo territorial y la cooperación entre los diferentes actores del territorio, acuérdense la definición de territorio, acuérdense la definición de agentes y de actores, ahora lo toma a estos agentes del territorio, los toma como actores, la cooperación entre ellos y la vinculación, son la mejor fórmula para la generación de la competitividad de los territorios. Acá me paro un momentito para decir qué es ser competitivo, ¿sí? Les comenté que soy docente y muchas veces les pregunto esto a mis alumnos y parece ser que competitividad asociamos con competencia, ¿sí? Y en este momento, y para este caso, está relacionado cómo hacer mejor las cosas con los mismos recursos. En definitiva, de eso se trata la competitividad dentro de los territorios. ¿Cómo puede adquirir mayor competitividad Chicoana, por ejemplo, por nombrar algún municipio en relación a El Carril si están más cerca? ¿Qué puede hacer Chicoana o El Carril para ser más competitivo en relación a uno del otro si comparten casi los mismos paisajes, obviamente la misma gente, los sectores producidos más o menos son similares, son limítrofes? ¿Puede darse una competitividad específica para Chicoana y otra para El Carril? Bien, este es el tema que vamos a ver ahora. Dice, la mejor fórmula para la generación de la competitividad de los territorios es la movilización y la cooperación dentro del mismo. En la década de los 90
entra al centro del debate el concepto de territorio, que ya lo hemos definido, y que vuelvo a repetir porque esto es muy importante, es una definición amplísima, pero nos da el concepto muy, muy interesante de que de todo lo que hay allí y cómo se vincula y cómo se interrelaciona, en definitiva, lo que lo constituye. Que no solo es una unidad geográfica, sino compuesta por agentes, por gente que forman una red o un tejido, que necesitamos que haya un intercambio y consumo de los que se produce allí, que se organicen, que se vinculen con las otras instituciones públicas o privadas que estén allí y que compartan una identidad. Eso para refrescar el concepto de territorio. Bueno, en la década de 90 entonces surge este concepto en el marco de la organización de un territorio para su desarrollo en relación a su producción. Y allí, en lo que es competitividad, surge algo muy interesante que tiene que ver cómo se vinculan y cuánto se vinculan esos actores, esos agentes que están dentro de esa superficie, de esa unidad geográfica. En la próxima filmina, donde dice que entendemos por competitividad, justamente es que teniendo los mismos recursos podamos llegar a objetivos más logrados. Entendemos por territorio desde un concepto más bien reactivo, de reacción, de vinculación, de interacción, a solamente un espacio neutro, haciendo referencia a un concepto con límites físicos. En la próxima filmina, cuando habla de activación de recursos, que fue lo que ya vimos en un primer momento necesario para el desarrollo territorial, dice que un elemento es tangible o intangible. Y creo que eso también se estuvo hablando en las clases anteriores, diciendo, bueno, un recurso es tangible cuando yo, por ejemplo, produzco determinada fruta, produzco en Orán, produzco mangos, el recurso tangible es la planta de mango, es el fruto, el mango, el recurso tangible es el dulce del mango, el jugo del mango, el jugo del maracuyá. Pero ¿cuánto de ese recurso tangible, porque lo puedo ver, porque lo reconozco, hay de intangibilidad? Vuelvo al ejemplo que comenté en un primer momento, en el cual las mujeres se habían organizado para hacer desecado de frutas tropicales, con una única forma de hacer las cosas, con una receta, con la culturalidad, con la identidad que le da ese producto, con su manera de hacer las cosas y con su visión. Eso no estaba implícito y no estaba escrito, justamente era intangible. Eso es lo que llamamos justamente la activación de los recursos. Dice, si este es utilizado en un proceso productivo, se convierte en un activo. Es decir, de algo que no lo conocíamos, lo ponemos sobre la mesa y lo activamos. Si ese activo tiene características especiales, es raro o solo se tiene en determinados lugares, es específico. Bien, esta especificidad, por ejemplo, en lo que se comentó, que el pimiento para pimentón, y digo aparentemente porque un poco encontró algunas cuestiones que no estaba de acuerdo el anterior expositor, el doctor, decía, y esperamos que el desarrollo de todo lo que era IG, de pimiento para pimentón, lo hacía específico la determinada semilla, que no se podía llevar ese producto hacia otro lugar y obtener el mismo producto, que las condiciones del Valle Calchaquí lo hacían único. De eso hablamos de especificidad. Y era un poco lo que no podíamos encontrar en Poroto Payar, porque el mismo producto se producía en lugares diferentes y aparentemente con una test sensorial que fue hecho por la doctora Philly no pudimos encontrar esa diferenciación. Dice, a nivel del territorio, la disponibilidad de los recursos activados específicos aunque solo pueden encontrarse en un territorio, le dan una ventaja competitiva, ¿sí? Algo que solamente puedo encontrar en un territorio, me dice, me da una ventaja competitiva, me hace diferente a mi competidor, eleva mi producto y eleva también las condiciones y características del mismo.
que pueden ser cualitativas si son poseedores de ese activo ubicado en el territorio y en el mismo. Bien, vamos a un ejemplo. Esas herramientas que me dan especificidad, que lo hacen único en determinado territorio, la manera de hacer las cosas, la semilla, la genética, toda la cuestión productiva, el agregado de valor, como ya vinimos viendo, nos dan la posibilidad de que el territorio también agregue valor a un determinado producto, ¿sí? No solo la cuestión industrial, de incluir procesos industriales, por ejemplo, una producción de dulce, de mango, de frutilla, de durazno, sino que ese territorio justamente lo reconoce como tal, único, y se pueden consolidar otro tipo de herramientas, como por ejemplo están en la próxima filmina y que lo entendemos como, por favor, Nati, como sistemas productivos locales, no sé si ustedes lo están viendo, como clusters, como cadenas productivas y de valor, también son reconocidas como una herramienta para el agregado de valor del territorio, como polos de competitividad y centros de excelencia. Yo quería comentar que el sistema productivos locales, inclusive había un programa de nación que se llamaba de esa misma manera, que tendía en sus orígenes a agrupar personas que sabían hacer algo en común, ¿sí? Algún producto alimentario para este caso o no. Yo solamente voy a tomar el tema alimentario por lo que nos compete dentro de la diplomatura, y que estaban dispuestos a asociarse y unir voluntades y recursos en pos de ese producto. Tomó ese nombre, pero sistemas productivos locales tiene como herramienta mucho más profundidad en su estudio. Los clústeres que ustedes escucharon nombrar, ¿sí? Nosotros desde la provincia venimos trabajando en clúster de la fruta del Valle del Lerma. Fíjense que ahí ya le estoy dando un poco de especificidad, ya en el mismo nombre, clúster. Cluster viene de grapes, que es un término francés por el cual hace referencia a un racimo de uvas. No sé si hay alguien que sabe francés, pero se refiere a eso. Perdón, justo me están llamando. ¿Ustedes imaginan un racimo de uvas como es? Muchas uvitas concentradas en forma triangular. Bueno, eso es un clúster. La unión de muchos recursos consolida a eso que llamamos clúster. Sigo con el clúster de frutilla que fue constituido el año pasado. Dentro de ese clúster estaban distintos productores que estaban en distintos territorios dentro del Valle del Lerma, como dice su mismo nombre, el clúster de frutilla del Valle del Lerma. Si bien es cierto, hay otros productores de frutillas que están en el norte, no constituyen el clúster porque no comparten justamente territorio. Y al hablar de Valle del Lerma estoy hablando de municipios y de territorio en definitiva, como La Merced, como Cerrillos, como Rosario de Lerma, como Rosario de Lerma, como Vaqueros, ¿sí? Y me está faltando uno que me estoy olvidando, ¿sí? Pero estos productores producen de una manera muy similar frutilla porque provienen de una misma planta o plantín que es extraído de la Patagonia, ¿sí? Del sur de la provincia. Porque por cuestiones que tienen que ver con la producción de la frutilla, necesita determinadas horas de frío para acelerar justamente su entrada en producción y se los trae allí. ¿Y por qué consolidar o constituir un clúster ya me está agregando valor? Porque estamos uniendo y colaborando, vinculando y contribuyendo todos hacia un objetivo común dentro de un territorio similar, el Valle del Lerma. Las cadenas productivas las acabamos de ver, que son simplemente eslabones donde se van agregando valor, donde a la renta final, cuando se termina la producción, se han ido incorporando justamente otros valores monetarios, para explicarlo de manera más sencilla. En la próxima filmina, donde dice SPL, está algo muy teórico, pero necesitamos leerlo para entender los sistemas productivos locales, que cuentan que tienen como meta
justamente exaltar el dinamismo productivo de algunos territorios mediante la especialización productiva y dándole competencias particulares. ¿Qué pasaría si yo armo una cadena productiva o un clúster del norte de frutilla o del mango? Eso fue algo que también se consideró desde el gobierno y se trabajó en el clúster de frutas tropicales, un término un poquito más amplio, donde no incluía justamente la especialización productiva de determinado lugar, porque sabemos que las frutas tropicales no pueden ser producidas en el valle del Lerma, ni en un valle, ni en el Chaco, tienen que ser hechas en sus lugares húmedos y de altas de temperatura, que para este caso en la provincia de Salta, cuando vimos diversidad productiva y regionalización, sabemos que están dentro de lo que se conoce como yungas. Bien, y las competencias particulares le daban el sistema y la forma de producir por ejemplo, tomemos el ejemplo de la banana, que partían de determinadas variedades, que compartían determinadas actividades culturales para producirla y determinadas cuestiones y condicionamientos culturales que tenía el productor, y así muchas otras, que lo vamos a ver en profundidad en las próximas filminas. Dice que los sistemas productivos locales, en definitiva, son concentraciones geográficas de unidades de producción y organizaciones con centros de investigación y difusión en innovación tecnológica. Si hacemos un análisis de ese clúster de frutilla, encontramos a los productores, encontramos al INTA, por ejemplo, el INTA Cerrillos, que participa activamente otorgándole conocimiento y saberes y maneras de mejorar el sistema productivo, encontramos al gobierno, encontramos a las mismas municipalidades deseosas de que esa actividad prospere y se expanda. Encontramos también asociaciones y cooperativas productivas, encontramos al SENASA, que está presente como entidad regulatoria en lo que hace a las buenas prácticas, a la comercialización, al traslado de ellas. Ahí estamos nombrando los diferentes actores y agentes que están dentro de ese territorio y que en definitiva también hacen y consolidan a un clúster. Bueno, nos estaría faltando, sigo leyendo, ustedes van a tener también disponible la definición de clúster, perdón, de SPL, donde dice que también están incluidas las de innovación tecnológicas y las instituciones educativas y de capacitación laboral. Bien, ¿qué nos estaba faltando de ese clúster? Las escuelas, ¿sí? Otro ámbito en el cual se pueden formar distintos alumnos. Se pueden formar distintos alumnos con los conocimientos que se tienen, ¿sí? de la zona y aportar el conocimiento técnico dentro de ese grupo productivo. Bueno, este modelo de sistemas productivos locales es traído desde una teorización y de desarrollo que se hizo en Francia. Ustedes tienen allí en la filmina la inspiración que tienen y tienen justamente un parecido a los distritos italianos. Yo no sé si alguien conoce, pero bueno, Italia tiene muchos estas formas de agregar valor por la asociatividad que tiene, que nosotros no podemos lograr. Dice que este SPL en Francia tiene estas características como la concentración geográfica, la especialización alrededor de un producto, su manera de hacer las cosas o su know-how, las cooperaciones entre los distintos agentes, los conocimientos compartidos, los recursos estratégicos, como por ejemplo pueden ser determinadas condiciones climáticas que la hacen posible hacer determinado cultivo en un lugar y no en otro, la concentración de pymes especializadas, es decir, los productores que saben que vienen desde una cultura hortícola y saben manejar un cultivo como tal, las secciones comerciales y promocionales. Nosotros desde gobierno, si ustedes revisan la página de gobierno del Ministerio de Producción, estamos constantemente elevando y contándole al público y al consumidor en general las acciones que se hacen y qué características tiene y más otras que estamos preparando. La innovación técnica,
constantemente estamos llevando a los productores a lugares diferentes a la provincia como Tucumán y como Jujuy, para que ellos vean cómo se producen y cuáles son las ventajas competitivas de hacerlo en el Valle del Lerma y la Sociedad de Producción Común. Dice, ¿hay coordinación sustanciales en un SPL? Sí, son necesarias porque las fortalecen, porque justamente fortalecen ese tejido del que hablamos de distintos agentes para volverlos más fuertes y con mejores vinculaciones, inclusive aquellos que se puedan incorporar. ¿En qué grado de evolución se ubican los sistemas productivos locales? Los sistemas productivos locales es una herramienta de agregado de valor territorial muy poco evolucionada, podríamos decirlo, ¿sí? Los clústeres son un poquito más evolucionadas. Le voy a pedir a Nati, por favor, que me pase esa filmina donde dice esto que estábamos contando, que tiene una estructura que garantiza la promoción del producto y identifica diferentes empresas líderes, porque siempre tiene que haber un líder dentro de ese grupo. Las acciones que se pueden hacer es la planificación estratégicas colectivas, como por ejemplo veníamos desarrollando, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que todo el público conozca y se diferencie una frutilla que viene de Jujuy en relación a la frutilla salteña? ¿Qué acciones y estrategias podemos tomar? Bueno, tomemos una caja, le pongamos, comuniquemos al consumidor de dónde proviene, qué variedad es, qué otras condiciones y características tiene. La mutualización de inversiones productivas y de proveedores. A eso se refiere cuando se juntan entre varios productores para poder traer una determinada cantidad de plantines. Hago un paréntesis aquí para contarles, como ya les había dicho anteriormente, que el plantín no es producido en la provincia, sino que es traído del sur, y entonces esa mutualización, esa colaboración entre los productores para hacer volumen y poder traerlos para acá y para producir, también entraría dentro de esas características. Los recursos humanos y la capacitación. Bueno, venimos trabajando en esta asociatividad, en cómo fortalecerla, en cómo mejorarla. Acá hay algo que es muy teórico en la próxima, que se llama APL, que es, no lo sé pronunciar bien porque no sé portugués, pero ese es el EPL modelo Brasil, que es un modelo que se hizo y que pegó muchísimo en ese país, no tanto en el nuestro. Y vamos a adentrarnos ahora a lo que son los clústeres. Específicamente, término ya acuñado y definido por Michael Porter en la década de los 90, y que tiene como ejemplo el clúster de frutillas y de frutas tropicales solo para el caso de Salta. En otras provincias tenemos clúster de producción porcina, hay clúster informático, es decir, que no solo se utilizan esos términos y conceptos para cuestiones productivas, sino también para otras que tienen que ver con tecnología. Acá tenemos la definición. Dice que para ser un clúster tiene que ser un grupo geográficamente próximo y compañías, o en este caso espacios productivos interconectados, para este caso son los productores de frutilla o productores de frutas tropicales, interconectadas a instituciones asociadas, el INTA, SENASA, gobiernos nacionales, gobiernos provinciales y gobiernos municipales, en un campo, tema o sector particular, frutillas o frutas tropicales, vinculadas con características comunes y complementarias. Características comunes pueden ser las variedades, las labores culturales, las labores que se hacen en campo, ¿sí? La periodicidad, la salida a la venta al mercado, y complementarias. Por ejemplo, la necesidad de frío que podemos tener y la consolidación o constitución de una cadena de una cámara de frío para mejorar las condiciones, incluyendo distintos productos finales y de servicios, proveedores e instituciones y empresas conexas. Eso por ahí es lo que nos está faltando en el clúster, que es desarrollar un poco más la actividad de procesos industriales y instituciones financieras, que lo estamos haciendo desde el gobierno o desde el municipio. Porque en este clúster también puede estar interesado un banco. Acá en la próxima filmina está la visión francesa de clúster, que voy a traer algunos conceptos muy interesantes
y más profundos, porque ellos ya tienen un amplio desarrollo y trabajo de años en esto. Por ejemplo, recuerdo y puedo nombrarles el clúster que ellos tenían en relación a los perfumes, en donde una determinada zona de Francia, que era hacia el sur, estaba especializada en eso, entonces, por lo tanto, se constituyeron los productores de flores, los laboratorios, la industria farmacéutica, la industria de perfumes, ¿sí? La industria fitosanitaria, que tiene que ver con los procesos de manejo de plagas, es decir, estaban todos concentrados allí para formar ese grano de uva con el que hice la analogía en un primer momento y que de allí deriva su nombre, para fortalecer ese sector o tema, para este caso la perfumería. Dice que acá había una competencia y colaboración, favorecía que determinados clientes ya supieran dónde encontrarlos y a dónde buscar los proveedores de los insumos principales. Tenía una aglomeración geográfica, comenté, hacia el sur, en las que las empresas operaban las industrias y otras relacionadas. Es lo que yo comentaba recién, que por ahí para fortalecer los clústeres nos está haciendo falta el desarrollo industrial, es decir, de aquellos que podemos considerar bioresiduos, de cómo podemos transformarlos, y que tenían un amplio desarrollo en lo que era eficiencia colectiva y en las economías conjuntas. Bueno, en la próxima filmina habla sobre los beneficios. Dice que permite eficientizar la productividad, y esto es para cualquier clúster, tanto los que desarrollamos dentro de la provincia como los que están desarrollados ya en Francia. Posibilita compartir infraestructura existente, ahorro de costos. Y esto es algo muy importante que hace competitivo un sector de otro, ¿sí? El mejor acceso a la información en lo que estamos trabajando, entonces que ellos puedan conocer cómo se manejan los precios en el mercado, cuál es el precio que tiene que tener el producto a determinado momento del ciclo productivo. Y esto que por ahí no se tiene en cuenta, que es fundamental y que por ahí vamos trabajando y construyendo muy poco, que es el enriquecimiento de la imagen y el atractivo de todo el territorio. Fíjense que ustedes cuando hablamos de clúster de frutillas del Valle Templado, ya estamos imprimiendo una característica, una imagen y una identidad, que es el objeto y el beneficio de consolidar y de constituir un clúster. En las próximas filminas habla sobre polos de competitividad, que son ejemplos mucho más profundos que no van a venir al caso. Por ahora, nosotros, por el sistema de evolución que tiene esta herramienta de competitividad, podemos tener sistemas de productivos locales o clúster. Los otros no vamos a llegar porque son, como ya los dije, sistemas más evolucionados. Pero quería ir hacia las filminas más anteriores. Número 17, por favor, Natalia, si podés, donde se desarrolla lo que es el clúster de frutos tropicales de Salta, ¿sí? Es algo que un material que está escrito, que si alguien lo necesita o quiere leerlo para saber si lo pueden aplicar en su zona, obviamente que se lo podemos dar. Parte de un modelo de desarrollo territorial, este concepto que ya lo veníamos hablando, porque potencia la innovación de las regiones y favorece la atracción de las empresas creadoras de valor. Acá se unen la industria, la tecnología y la innovación para soportar este clúster. Ya después les voy a comentar qué pasó con ese clúster de frutas tropicales. En la próxima filmina se puede observar la ubicación, que se acuerdan que decíamos que tenía que tener una unidad geográfica común, que para este caso era todo lo que era Yungas, la cuña del valle de Yungas, perdón, no del valle, sino de las Yungas, dentro del norte de nuestra provincia, que tomaba departamentos como Orán, tomaba municipios como Tartagal, como Embarcación. Perdón, el departamento de Orán y San Martín. Bueno, acá hay una brevísima reseña de cómo se inicia, si podemos pasar la página, Nati. Que dice que los principales cultivos de clúster son los que obviamente conocemos que se producen en el norte, y que en ese momento eran solo estos, el banano, el mango y el palto. Y en ese momento había 70 unidades, seguramente ahora ya ese número ha cambiado.
Y ahora sabemos que hay otros frutos tropicales, inclusive intermedios a los tropicales que se pueden llegar a introducir. La superficie era de un poco más de 5.000 hectáreas, había 72, con una media de empresas de 72 hectáreas. Bueno, y acá hace un reconto de los porcentajes que se tenía en ese momento, ¿sí? Y cuya actividad principal era la comercialización de la fruta fresca. Nada de industrialización, solamente fruta fresca, que es lo que yo comento que nos está faltando, ¿no? El desarrollo e innovación tecnológica en lo que es la industria y después de la materia prima del procesado. Dice que la fruticultura tropical salteña se concentra en las producciones estacionales, como frutos perecederos cosechadas y empacados y raramente procesadas. Bueno, esto que tiene sus años sigue siendo de la misma manera. Algunas empresas ya tienen sus salas de empaque, pero todavía no se han desarrollado del todo o para todos los productores. Hay pequeños y medianos productores que no tienen acceso y que venden como fruta empacada, no en salas de empaque, sino que son empacadas en la misma zona productiva, en el campo. Los productos elaborados en Schlachter son comercializados en el mercado local, regional y nacional. La banana, principal cultivo de clúster, que para mí esto es preponderante, hay un amplísimo y una suba de superficie en cuanto a la producción de banana altísimo estos últimos años, que seguramente creo que va a dar para un clúster más de banana que de frutos tropicales. Bien, acá en las próximas filminas yo les dejo para que ustedes después puedan indagar un poquito más sobre eso, que tiene que ver cómo se constituyó para poder reconocer los distintos agentes, como ya los veníamos diciendo. En este caso se suman las universidades y las sedes de las universidades que están en las zonas, el INTA, el SENASA, los gobiernos en sus distintos niveles, el sector productivo, las asociaciones o las cooperativas que se pudieran tener. Solamente para este caso y para ese tipo de sector hay una asociación. Y algo que lo catapultó, que fue la mesa de frutas tropicales, que lo ayudó a desarrollarse como tal, que fue la mesa de frutos tropicales, que actualmente no está funcionando y posiblemente en poco ya se ponga nuevamente a trabajar. Donde dice integración y trabajo en redes, acá esto es fundamental, no solo porque una cuestión es reconocerlos, formalizar esa red de actores, sino mantenerlos. Y ese trabajo articulado de integración y permanente mediante mesas, mediante foros, es lo que lo mantiene en el tiempo y lo que le permite ir evolucionando hacia nuevos horizontes e introduciendo lo que por ahí nos está faltando, que es la parte de innovación. Y siempre lo mejor es comunicar todo lo que se hace. Bien, después hay otras cuestiones más técnicas que voy a dejar por el momento, que no hacen al tema, ¿sí? Y me gustaría ir cerrando esta clase y hacerles unas preguntas que obviamente van a tener sus respuestas, por lo menos las respuestas que considero yo dentro de lo que estamos viendo, pero seguramente cada uno para su sector, para su producto, van a tener otras respuestas. Te pido, Natalia, por favor, si podés abrirme el Word que dice valorización. Son una serie de preguntas que las vamos a responder acá, pero que después van a tener que ustedes responder, ¿sí? Cada uno para su producto, para su agroalimento específico. Esperamos a Natalia. Les quería comentar que si bien estos son conceptos muy teóricos, ¿para qué nos sirve saber todo esto? ¿Para qué me sirve conocer la definición de territorio? Para saber si puedo llegar a un desarrollo territorial, para saber si estoy en una cadena productiva, si estoy en un sistema productivo local. ¿Para qué me sirve saber qué significa una cadena de valor? ¿Para qué me sirve saber si puedo valorizar mi producto? Bueno, todo esto hace a que yo pueda ir visualizando mejor y desarrollar
próximamente un plan de negocios. Si yo no conozco todo esto, no sé dónde está mi producto. Estoy en una cadena de valor, me puedo juntar con otros, estoy solo en el universo de este sector o no lo estoy. Y esto no se preocupe porque lo vamos a ir desarrollando y profundizando en la medida que continuemos. Por ejemplo, en la clase que viene tiene que ver con algo que en algún momento no llegué a leer bien, pero mencionaba la soberanía alimentaria. Como último concepto ya unido a lo de valorización y como parte de la necesidad de reconocer esta soberanía alimentaria que también tienen nuestros alimentos. Bien, acá Natalia subió un Word donde están las preguntas, están en azul y dice, bueno, yo lo que quería, esto está extraído de Emilce Valdecanta y hace mención y hace una serie de preguntas que me parecieron interesantes responderlas. ¿Para qué? Y que también responde a esto, ¿no? ¿Para qué estudiamos todo esto que parece tan teórico? Dice, la importancia de la vinculación territorial, el reconocimiento de quiénes son los actores estratégicos que están en ese territorio y cuáles son los recursos que por el momento están activados u otros que yo pueda activar. Fomentar las relaciones entre las personas, los territorios y los productos agrícolas y alimenticios es un camino muy importante para el desarrollo territorial, tanto urbano como rural. Así es que, fundamental conocer es con quiénes me vinculo yo al hacer mi producto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué personas, instituciones están presentes en el territorio y cuántos se involucran? Una cuestión es que yo tenga el INTA, SENASA, INTI o universidades cerca y otro es cómo me vinculo con ellas. ¿Consulto? ¿No consulto? ¿Me asesoran? ¿No me asesoran? No hace falta, mejor dicho, enunciarlas a todas, pero después tener un conocimiento de con quiénes me vinculo. Dice, tales relaciones se benefician de las capacidades locales, dirigidas a crear valor en un mercado mundial al tiempo que se consolidan dentro del territorio. Parte de un clúster o de una cadena de valor o de un sistema productivo local es el reconocimiento de esas capacidades locales. No es lo mismo tener un INTA o un INTI o una universidad cerca a no tenerla. La otra pregunta, ¿cuáles son las capacidades presentes en este territorio? ¿Cuáles son los recursos tangibles e intangibles? Esto de intangibilidad y tangibilidad ya lo vimos hace un momentito y nos dice que el comportamiento de los diversos actores que participan dentro de una zona de producción, agricultores, consumidores, instituciones públicas y privadas, y su interacción con otros factores fuera del territorio también construyen en el tiempo la identidad del producto y el sistema de producción. ¿Qué hubiese pasado si en este clúster de frutilla, con todos los productores de frutilla, no tenían mucha vinculación con otros productores de frutilla cercanos, para este caso de Jujuy o de Tucumán? ¿Sí? ¿Cómo se comportan los productores de allá en relación a lo que yo hago y hacia el mercado que apunto dentro del Valle del Lerma? Esto no hubiese sido posible si no hubiésemos conocido qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Por eso es importante el comportamiento, la curiosidad en conocer cómo se hace este mismo producto en otros lugares y si eso que yo hago lo hago de manera única o si eso que yo hago tiene identidad dentro de solamente de mi territorio. Este proceso se involucra a diferentes actores, quienes coordinan y armonizan sus prácticas de producción y comerciales. Ahora vengo a señalar y a profundizar lo que es IG y DO, que se nombró de tantas maneras y que tiene que ver con certificaciones, ¿sí?, de un determinado producto después de haber hecho un protocolo, como comenté. Y está como el capítulo de identidad territorial. Los productos vinculados al origen muestran atributos de calidad. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo y ya varios nombraron cuáles eran esos atributos de calidad que tenían que ver con la parte química, con la parte organoléptica y tantos otros? A los lugares geográficos. Ahora, calidad reconocida a un determinado lugar geográfico definido, donde han sido producidos con el tiempo y que adquieren una reputación gracias a la identificación geográfica que las indica. Ejemplo, el pimentón. Su reputación fue reconocida tanto
por los que lo producen, como por quienes lo compran, lo consumen y tiene ese atributo. Dichos productos diferenciados con identidad territorial tienen la oportunidad de atender una demanda específica remuneradora, o sea que esa reputación se paga. Lo vimos como ejemplo no solo del pimiento para pimentón, sino como los quesos de los valles o quesos de Amblayo. Esos atributos específicos, vuelvo a reiterar que hacen a su reputación, de los productos agrícolas y alimenticios, por lo que se respecta a su cultura, su identidad, sus modos sostenibles de producción. Además, tales productos contribuyen potencialmente a la biodiversidad, o sea que son producidos teniendo un respeto justamente a no traer otra variedad que sustituya en cuanto a mejor rendimiento y pierdo eso que hacía a su atributo, a su reputación, a la conservación del patrimonio cultural mundial, al desarrollo sociocultural y a la reducción de la pobreza en las zonas rurales. El ejemplo del pimiento para pimentón y del poroto payar, que todavía nos faltan muchos renglones para terminar de completarlo. Bien, todo esto en definitiva nos lleva a que si se hace un trabajo profundo, todo esto que vamos encontrando en el camino, lo que nos dice la comunidad, de cómo se hace eso en un determinado lugar y no se lo puede replicar en otro, que hace también, como ya dije, a su atributo, a su reputación. Luego de una protocolización, de escribir y de considerar que siempre se hace eso de la misma manera, puede obtenerse un sello de identificación geográfica o de denominación de origen. Esto dicho de una manera muy breve, brevísima, pero que significa un desarrollo muy profundo de todo esto. El principal es comunicarse con los productores, que estén de acuerdo en esto, que encontremos una única manera de hacer las cosas que se pueda replicar, es decir, protocolizarlo, definir las zonas, y en eso es lo que estamos en Poroto Payar. Se definió que la zona del pimiento para pimentón iba a ser los valles calchaquíes, que incluía un alto territorio que abarcaba los valles calchaquíes altos y medios, y hasta abajo, porque también estaba también San Carlos, y que en eso estamos construyendo el Poroto Payar. Y ahora también lo planteó, ¿no?, como duda y como un potencial los quesos de Amblayo. No son muchos, y reitero que no son muchos los que puedan encasillarse dentro de esa certificación, pero sí nos queda la posibilidad y la herramienta de comunicación y de seguir trabajando en eso. Bueno, no sé si hay dudas, si quieren que reforcemos algún otro término. Bueno, acá dentro del Word ustedes van a tener unas últimas preguntas que les pido que la completen ustedes, porque esto va a ser parte del trabajo que vamos a tener cuando ya finalicemos lo que es este módulo. ¿Qué espacios podemos identificar para la interacción colectiva? ¿Hay espacios de interacción colectiva dentro del espacio o territorio donde yo produzco? ¿O estoy solita? ¿O no los reconozco? ¿O no está reconocido ese producto? ¿Sí? Es un trabajo que ustedes van a tener que hacer para poder responderla, que yo les pido que después ahí en el Word reconozcan cuáles son las instituciones reguladoras y cuáles son las que están comprometidas con lo que yo hago, o a quién puedo ir a consultar o asistirme para poder incluirla, y en definitiva poder vincularme y obtener información, que es parte crucial y que tiene que circular dentro del clúster o cadena productiva o cadena de valor. Bien, me voy a fijar, no hay ninguna dentro de los participantes, no hay ninguna otra. Esperamos un ratito más. Nati, por ahora hemos finalizado con todo el material. Perfecto, Mari. Esperamos unos minutitos a ver si hay alguna duda o consulta, Bueno, y si no, ya vamos cerrando. bueno.
Lo que en definitiva me gustaría que se lleven hoy es, en el pensamiento, es cuánto de lo que yo hago contribuye al desarrollo territorial, cuánto de los recursos que hay en la zona donde produzco he reconocido y cuántos no he reconocido, que puedo activarlos. ¿Qué es eso tangible que está dentro de ese sistema y lo intangible que puedo, en definitiva, comunicarlo y después, ¿por qué no, ir hacia una certificación? Esas 4 preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son los agentes? ¿Cuáles son los que me faltan? Ir a tocarles la puerta, ¿sí? Porque los van a necesitar, ya van a ir viendo que si yo quiero certificar bromatológica o mi producto o hacer un proyecto, los voy a necesitar reconociendo. Si bien es cierto, la diplomatura va a ir poniendo a cada uno de los profesionales para que después los puedan reconocer, es que vayamos de antemano sabiendo qué es lo que me está faltando para que justamente hacernos la consulta, los días de consulta que ustedes saben son los viernes a la mañana y podamos buscarlo para evacuarlas. Acá hay unos cuantos mensajitos, paso a leerlos. Si hay un grupo de WhatsApp de la diplomatura, no lo hemos hecho todavía. Vamos a terminar por lo menos el primer módulo para hacerlo. El grupo de WhatsApp va a ser activo, calculo yo, en los últimos módulos, porque vamos a necesitar mucha interacción y después vamos a tener que ver cómo van a hacer, van a presentar sus trabajos, qué dudas surgieron. Ah, bien, dice que hubo un problema de plataforma, espero que se esté solucionando. Y bueno, no hay otros temas, ¿no, Nati? ¿Vos ves alguna otra consulta? No veo otra consulta, María. Ahora me Ah, acá comunico dice con cómo es la Franco consulta. Bien, para gracias, Nati. Acá hay solucionarle el alguien. ingreso. Bien, perfecto. De todas maneras, siempre les decimos que esta posibilidad sincrónica que nos da la UPATECO es que la clase quede grabada y si por algún momento se cortó la luz o me tuve que ir, la puedo seguir viendo. La modalidad de la consulta, como alguien llegó a preguntar, es mandar un mail a agroindustriasalta@gmail.com, ¿sí? Mandan la pregunta, si es específica a un, perdón, si es específica a un profesor, la vamos a derivar al profesor y si es en general o de plataforma, la resolvemos acá con los tutores, Natalia, o yo. Sí, la clase de hoy, después ya hoy día jueves, viernes ya va a estar subida. Las clases, el material, si alguien quiere profundizar en algún tema, también se lo vamos a pedir a los profesores y vamos a ir subiendo y completando. No se olviden que tenemos una instancia evaluativa que no es de descarte, decía que ustedes no, si no aprueban no dejan de seguir la diplomatura, sí nos sirve para saber cómo estamos dentro de la diplomatura y sobre todo para ajustar en lo que podamos los contenidos, para atraer nuevos contenidos y para ir evolucionando justamente hacia un mejor producto. Y por qué no, lo que siempre quisimos como objetivo principal es que ustedes tengan su registro de establecimiento, pero eso es motivo del próximo bloque en que vamos a tener a los bromatólogos y a SENASA conversando sobre ese tema. Bueno, si no hay más dudas o consultas, lo dejamos por aquí. Gracias por haber participado. Hasta luego. Chao, Nati. Chao, chao, hasta luego, María.